42, el 33, el 41. Bien, estamos ya con el general Otto Guiboich, comandante general del ejército. Estábamos hablando de las guerras que ha tenido el Perú en el siglo XX. ¿Cómo está, general? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, Mariela, muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿El uniforme chino o no? No, ese es mi terno, ese es mi uniforme de trabajo. Con eso estoy todo el día. Bien, la hipótesis, o mejor dicho, la fundamentación más precisa de Fernando Rospigliosi es que los tanques no son necesarios, porque un tanque es útil en una planicie, no en un territorio escarpado, bueno, como la sierra obviamente, o como la selva de ninguna manera, pero en la costa peruana es demasiado pequeña como para que un tanque se desplace y sea útil. ¿Sirven o no sirven los tanques? Los tanques son para los desfiles y los tanques son, digamos, para ilusionar a las almas guerreras. Bueno, es una falacia, ¿no? Es una falacia al populum. Suena bonito para la población, ¿no? Y puede crear sentimientos, pero lógicamente incorrecto. A no ser que desconozca la geografía. Si él va a Tacna, ahí va a encontrar un frente de 20, 30 kilómetros de costa, que se extiende hasta Locumba, donde perfectamente se pueden emplear blindados. Recuerda que los primeros blindados que tuvo el Perú llegaron al Perú entre el 39 y el 40, y el 41 se emplearon en Sarumía con éxito. ¿Cómo que no es permeable el terreno? Totalmente permeable. No vas a llegar a la cordillera, obviamente, pero decir que no son necesarios porque la geografía no lo permite es una falacia. No, que el tanque, o sea, que por ejemplo dice que en el 70 se compraron armas que no se utilizaron nunca, como los tanques T-55, y que nunca se utilizan en combate. Fíjate, no se utilizaron en buena hora. Pero lo que tiene que entenderse es que es indispensable contar con una capacidad disuasiva. Te comentaba antes, la mejor garantía de paz es la disuasión. Nuestro país en el siglo XX tuvo 6 conflictos internacionales, externos quiero decir, y 2 internos. Y eso indica una poca capacidad disuasiva. Si hubiésemos sido una fuerza armada bien equipada, bien entrenada, con las herramientas indispensables, no habríamos sido objeto de guerras externas. ¿Cuántas vidas habríamos ahorrado y cuántos equipos habríamos ahorrado y cuántas pérdidas económicas habríamos ahorrado? ¿Pero cómo disuaden los tanques? ¿Por dónde se desplazan? ¿Por 30, 40 kilómetros se justifica gastar tanta plata? Te hablo de frente, no te hablo de profundidad. Si hablamos de distancia, estamos hablando de más de 100, 150 kilómetros. Y no sería también coherente que Chile hubiese comprado tanques si no tuviese terreno permeable. Bueno, él dice que Chile, pues como tiene plata, compra, se regala, se vacila, se divierte, y eso es otra cosa. Son operaciones de repente bastante ligeras, ¿no? Que yo no quisiera entrar al mismo tema. Pero que los tanques son necesarios, son necesarios. Otra cosa que es indispensable. Tú no puedes ver los tanques por sí solos o de manera aislada, sino como parte de un sistema de armas. El sistema de armas y la combinación de armas son lo que se emplean en la guerra moderna. Si ves únicamente el fusil solo, ¿para qué sirve el fusil? ¿No? Tienes que verlo en conjunto, en contexto de otras armas que se complementan. El sistema de tanques con el sistema antitanque, con el sistema antiaéreo, todos combinados, forman una amalgama que es indispensable en la guerra moderna. Los misiles antitanques son evidentemente mucho más necesarios que un tanque, dice Rospigliosi. Bueno, es parcialmente cierto. Parcialmente cierto. Porque en una defensa uno combina acciones reparatrices, defensivas y ofensivas. La defensa no es quedarse estático y todo el tiempo defenderse, ¿no? Sino que de cuando en cuando tú puedes hacer acciones reparatrices donde empleas perfectamente los tanques. Ahora, otro argumento, aparte de que no sirven como arma de guerra en sí, es que estos tanques, la compra de tanques no estaba prevista en el núcleo de defensa, en el núcleo básico establecido por el primer ministro de Defensa del gobierno aprista, Alain Wagner, que consideraba un monto de 650 millones. Es otra falacia, ¿por qué? Con el ex ministro Wagner se acordó un presupuesto de 654 millones para lo que se denominaba el núcleo básico eficaz. Luego esto devino en núcleo básico de defensa. O sea, el núcleo básico de la defensa era seguido luego de recursos intermedios y recursos complementarios. En los recursos intermedios están considerados los tanques. Y está considerada la artillería, están considerados los antiaéreos, que son parte de un sistema. O sea que el ex ministro Wagner sí planeó la compra de tanques. Yo no sé si en la época de Wagner, pero después, en el planeamiento posterior, tenemos los recursos iniciales, que son el núcleo básico eficaz, los recursos intermedios y los recursos complementarios para tener una capacidad disuasiva. El planteamiento inicial del ministro Wagner fue contar con un núcleo, pero eso respondía a una visión del momento, del 2006. Pero los escenarios van cambiando. Como comprenderás, luego han habido otras contingencias que nos han hecho entender que podríamos seguir aumentando la capacidad de equipamiento, de renovación de equipamiento,
que es lo que estamos buscando. Bueno, sin pero duda. Que están comprendidos en un plan del comando conjunto, están comprendidos. Y la compra no es secuencial, o sea, no espero comprar un antitanque que me demora año y medio, 2 años en llegar para empezar la otra compra, sino que las compras deben ser simultáneas, ¿no? Entonces, por eso es que pareciera que en el tiempo se hubiese adelantado, no es así. Otra falacia que he escuchado. Pero no por allá, está dentro de los 650 millones planificados por no, Wagner. están en los recursos intermedios. O sea, está en un momento posterior. No en tiempo, sino en otros recursos adicionales. Pero dentro de la gestión del ministro Wagner. Yo no lo garantizo que sea en la gestión del ministro Wagner, porque no tengo la certeza de que haya sido así, pero hay recursos intermedios luego y complementarios posteriormente. A esos Yo no 650 hablo en millones términos de tiempo, presupuestados. exactamente, hay recursos adicionales a eso. Ahora, los tanques son una arma ofensiva. ¿Por qué hablamos de un ejército disuasivo, unas fuerzas armadas disuasivas, cuando el tanque es eminentemente ofensivo o no? No, el tanque es una plataforma muy versátil. Muy versátil. Recuerda que es una plataforma sobre la cual tú le puedes poner todos los equipos que tú puedas disponer o emplearlos adecuadamente. Desde el cañón hasta los misiles y todo el equipo que puedas emplearlo adecuadamente. Y no son exclusivamente defensivos u ofensivos. Es una combinación de opciones que tú tienes con un tanque. Pues yo te decía, puedes emplearlo ofensivamente, defensivamente, en una acción retagratriz, en muchos tipos de operaciones. Y fíjate, yo tuve la oportunidad de estudiar en Gran Bretaña en la década pasada, y en Gran Bretaña después de la guerra de Irak se hablaba del fin de los tanques, y que los helicópteros eran ahora la opción frente a los blindados. ¿Y no ha sido así? No ha sido así. En este momento yo acabo de estar en Argentina con el comandante general del ejército de Canadá. Ellos tienen una brigada blindada en Afganistán, en estos momentos. Estados Unidos sigue empleando tanques en Irak. O sea, lo que pasa es que hay que estar enterado, ¿no? O sea, a mí me entusiasma cuando veo que hay mucha gente ahora del ámbito civil que se interesa por los temas de defensa, cosa Pero que no sucedía. no saben nada, no dan pie con bola. Cosa que no sucedía en el pasado. Y es bueno que haya interés. Pero deberían, cuando menos, una llamadita, ¿no? Porque cada uno en su campo conoce un poquito más, ¿no? O sea, ¿usted parece que Rospigliosi está fuera de foco? Me parece que no está bien informado.